Buenos días. En este día vamos a leer el pasaje de Primera Corintios, capítulo 14, los versículos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, empero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé? Si no os hablare, o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y nada hay mudo. Mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Hasta aquí la palabra del Señor. El texto base está en el versículo 11, la primera parte, que dice así: Mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro. Comenzamos un estudio sobre la palabra de Dios, el cual ha de llevarnos varias semanas, de manera que tendremos oportunidad de leer preciosos capítulos bíblicos al respecto. Pero antes de hacerlo, podemos observar cómo el Espíritu Santo da importancia a la palabra humana, desde el momento que es la primera y muy visible diferencia que se aprecia entre el hombre y los animales. De allí entonces que Pablo se expresa en forma terminante cuando se dirige a quienes habían caído en el pecado de confundir una jerigonza incomprensible con el don de lenguas. Y de allí que, indirectamente, los acusa a ellos de ser bárbaros, calificativo que usaban los griegos para la gente sin cultura a la cual era imposible entender su lenguaje. De manera tal que si los hombres han sido dotados de esta semejanza con el Creador, que les permite comunicarse entre sí como seres civilizados, mucho más debemos hacerlo los creyentes y tener sumo cuidado con nuestras conversaciones. Es por ello que antes de hablar del valor que tiene la palabra de Dios, debemos comprender la importancia de esta forma de comunicación que Él nos ha concedido y hacer un uso correcto y desde ya santo de ella. Pero además, como lo hemos señalado, tenemos que cuidar sobremanera nuestro comportamiento en los templos y lugares de culto, donde tantas veces podemos caer en pecados similares a los cometidos por los corintios, aunque sea en un aspecto diferente. Por lo tanto, toda palabra que no sea edificante debe ser desterrada de nuestra boca, mucho más si se trata de chismes, habladurías o cosas semejantes, que ni han de nombrarse entre nosotros. Como dice en 1 Pedro, capítulo 1, los versículos 15 al 17, dice así la palabra del Señor: sino como aquel que os ha llamado es santo,
sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Que así sea.